nosotros con mi marido siempre quisimos ser padres, lo teníamos claro de un primer momento, pero bueno, después de buscar un tiempo largo y de hacer también todo lo que tiene que ver consultas con fertilidad y demás, a la par de que hacíamos ese proceso, entre los dos lo charlamos y decidimos iniciar la búsqueda por el camino de la adopción, porque teníamos claro que queríamos ser padres y bueno, y estábamos abiertos a todas las posibilidades. Entonces, bueno, mientras hacíamos estudios, nos inscribimos en el registro de adopción y con paciencia, porque sabíamos que era un camino largo, pero bueno, así inició todo. Ya hace bastante de eso. Capaz que, mirá, en el 2013 me parece que nosotros nos inscribimos. Nosotros nos inscribimos y después en el 2015 cambió la ley de adopción, cosa que, o sea, algo muy positivo, digamos, pero en el medio de ese trayecto, o sea, de alguna manera nuestro expediente, por así llamarlo, estaba guardado, nos inscribimos y ahí quedó. Por ahí recibíamos invitaciones a talleres, cosas así, y después de como 2 o 3 años, otra vez nos llamaron para un taller obligatorio y a partir de ahí sí empezaron las entrevistas. Y esas entrevistas ya tenían una frecuencia, digamos, más rápida, cada un mes y medio, y fueron 4 o 5 entrevistas de diferente estilo cada una, a veces individual, a veces en pareja, con psicólogos, trabajadora social, del equipo ahí del Registro Único de Adopción. Y después de eso tuvimos el alta, y sí, es un camino largo. Nunca le dijimos no basta y tampoco nunca, gracias a Dios, lo tomamos como algo con tanto pesar, pero tal vez porque teníamos un montón de otras cuestiones, viste que uno va viviendo un montón de cosas. Nosotros estábamos construyendo la casa, mi marido estuvo con tratamientos oncológicos bastante tiempo, qué sé yo, cuestiones en el trabajo también que van surgiendo, entonces como que siempre teníamos la cabeza ocupada, por así decirlo, y sabíamos de un principio, ya te digo, desde que empezamos a ver lo de las entrevistas por fertilidad y demás, las consultas, perdón, como lo del registro de adopción, que eso llevaba tiempo. Y bueno, creo que si algo nos enseñó en su momento, la enfermedad de mi marido fue a tener paciencia, así que lo tomamos de esa manera y mientras tanto vivíamos lo que había que vivir, que mucho tiempo fue, por ejemplo, la casa. Programar eso pensando en algún momento tener hijos. Yo no te voy a mentir de que muchas veces nos bajoneamos o pensamos, bueno, ¿cuándo? ¿Para qué tanta cosa? Si nunca va a llegar el momento, pero la verdad que fueron tal vez momentos puntuales, por ejemplo, el Día de la Madre o el Día del Padre, esas vivencias, o qué sé yo, las Navidades, son momentos en los que cuando uno está en búsqueda y desea tanto eso, movilizan mucho. Entonces tal vez en esos momentos sí nos replanteábamos algunas cosas, no replantearlo de no querer continuar el proceso, sino de por ahí uno decir, pucha, ¿por qué? Qué sé yo, ¿por qué a mí? Viste que siempre surgen esos planteos. Pero bueno, hoy sabemos y entendemos que bueno, los tiempos eran los de Dios, por lo menos nosotros lo creemos así. ¿Te acordás ese día que recibieron la noticia de que llegaban esos 2 angelitos? Sí, por supuesto. Sí, me acuerdo, nos llamaron por teléfono, llamaron a Maxi, porque yo no había atendido el teléfono, estaba trabajando, y, o sea, no sabíamos de un principio cómo era. Nosotros ya habíamos sido llamados para otra situación de adoptabilidad de otro niño. Generalmente se buscan 2 o 3 expedientes, el juez pide, depende, digamos, el caso, 2 o 3 expedientes de parejas que están inscriptas. Bueno, en su momento, la primera vez que nos llamaron, que fue después de 2 meses de tener el alta, o sea, fue bastante rápido, fuimos a entrevistas y demás, pero eso no pudo ser. No era para nosotros ni para el niño, tuvo otra familia, digamos. Y al año siguiente nos llamaron, nos dijeron que querían otra entrevista para comentarnos un caso. Y eso todo son entrevistas. Uno va, escucha, habla, por ahí. Son muy pocos los datos que te dan en un principio. Tienen que saber preguntarte si estás dispuesto, te cuentan un poquito la historia. Y bueno, para nosotros fue súper emocionante, por supuesto, porque lo estábamos esperando hace un montón. Y en ese momento estábamos como
viento en popa el tema de la ampliación de la casa. Es como que fue un año positivo en un montón de aspectos. Maxi venía re bien de sus tratamientos, en el trabajo veníamos re bien también, entonces es como que todo se estaba dando y lo sentíamos con mayor posibilidad. Y así fue, la verdad que ese proceso fue corto, digamos, en relación a lo que a todo nuestro proceso total, a hoy que tenemos la sentencia de adopción, los documentos, todo, esa parte fue como rápida y muy linda, muy linda. Way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Tiago Uriel se llama el mayor, tiene 7 años, y Iker Raúl se llama el más pequeño, que tiene 3 años hoy. Nosotros los conocimos el 13 de agosto del 2018 y hace 2 años que están acá. El 6 de septiembre del 2018 vinieron a vivir, fue una vinculación bastante cortita y hace 2 años que están acá en casa con nosotros, que somos ya una familia. Hoy ya con nuestros apellidos. ¿Cómo eran esos primeros días? ¿En el de conocerse, también en el de comenzar a criarlos? Y era raro. No te voy a decir que era difícil, que era un cuento de hadas, porque no es así. Pensamos que sí en un momento y nos decían, los profesionales nos decían, acuérdense que hay una etapa que es como de luna de miel, y nosotros decíamos, no es nada de otro mundo con todo lo que ya pasamos. Pero sí, la verdad que el primer momento yo, gracias a Dios, conseguí una licencia y entonces me pude quedar con ellos todo el tiempo acá, hasta que nos dieron la guarda, digamos. Y Maxi sacó vacaciones, entonces estábamos los 4 juntos. En un principio no se pueden vincular mucho con la familia empleada o con el barrio, se trata de mantener como más la familia y forjar ese vínculo. Y después sí, ya nosotros tenemos familias grandotas, tienen primos, tienen un montón de amigos, tenemos una vida social reactiva, así que ellos se fueron incorporando a eso re bien. Pero sí, costó. Es conocerse con personas que tienen una historia previa, encontrarse y formar esa familia, que por ahí es la diferencia de un hijo biológico, que también hay que conocerse, por supuesto, entre los padres, las madres y los bebés, pero en este caso son niños que, por ejemplo, Tiago tenía sus recuerdos, tenía todo un camino ya de nivel inicial. Él vino acá y había ya empezado el jardín de 5, lo inscribimos en un jardín de 5 acá, o sea, es todo un proceso complejo, digamos, que nos fue re bien, pero sí, tuvimos nuestros altibajos. A Maxi ya le decían papá desde la vinculación y a mí no me decían mamá enseguida. Tampoco me decían mi nombre, pero bueno, Iker no hablaba todavía, no hablaba nada. Y él decía mamá, le decía la leche. Entonces hasta que me dijeron mamá ya pasó un tiempito más, ya estábamos acá en casa, pero sí, es fuerte. Incluso hoy escucharlo también es fuerte, que te llamen así a los gritos o que te pidan algo, o por ejemplo el Día de la Madre, los dibujitos, lo que te escriben, lo que te dicen. Mis gurises son súper cariñosos y sí, es emocionante, no sé, es como eso que uno deseó tanto, un sueño cumplido de alguna manera. Bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Yo soy muy crítica de mí misma, pero si hay algo que sé que soy y que elijo seguir siéndolo, es muy positiva, digamos. Y tengo mucha fe, nosotros somos una familia muy creyente y mi mamá, que me acompañó muchísimo, nunca me dejó pensar por mucho tiempo esas cosas negativas. Así que yo sabía que en algún momento íbamos a hacer una familia, íbamos a tener nuestros hijos. Nosotros cuando nos inscribimos para el registro de adopción pensamos enseguida en 3 niños. No sé por qué, seguramente por nuestros sobrinos, nuestros ahijados, la cantidad de niños con la que en ese momento nos vinculábamos. Después de las entrevistas y demás, cambiamos el perfil a un solo niño porque de hecho las condiciones habitacionales no podían en ese momento ser para 2 niños. Después volvimos a cambiar el perfil a 2 niños y nos llamaron por nuestros 2 niños.
Así que, qué sé yo, no sé si es lo que me imaginaba en ese momento, porque de hecho yo mucho tiempo me imaginé ser mamá biológica, estar embarazada, acompañar a mis amigas, a mis hermanas, a mis cuñadas en sus embarazos, en sus ecografías. Me encanta, al día de hoy también, no sé, me emociona muchísimo las mujeres embarazadas y en general la maternidad. Y de chica también lo viví así. Entonces, sí, en un tiempo lo pensé de esa manera y lo imaginé de esa manera. Pero bueno, después se fue dando y no sé si pensaba tener lo que hoy tenemos, pero sí creía que en algún momento iba a suceder y de alguna manera estaba como abierta a lo que se dé, ¿no? No sé, por ejemplo, no te puedo decir que alguna vez me imaginé cómo iban a ser y eso no sé, no lo había soñado, en sueños quiero decir, porque mucha gente le pasa soñar que iba a tener un hijo, una hija o cómo iba a ser. A mí eso no me pasó. De alguna manera estaba como mi mente, mi corazón abierto a que sea lo que tenga que ser. ¿Qué significa para vos ser mamá? Es difícil esa pregunta, porque es muy amplia, me parece. Significa un montón de cosas. Significa, qué sé yo, para mí fue un desafío y lo es todos los días. Y es un aprendizaje constante también. Y es cometer un montón de errores y tratar de aprender de esos errores. No sé. Pero además de todo eso y de todo lo que conlleva, o lo que por lo menos a mí me hace sentir o me hace vivir, yo creo que es maravilloso y además es como lo que yo siempre soñé. Entonces, no sé, a mí me encanta ser mamá y vivir la maternidad de las mujeres que están en mi entorno, digamos. Me encanta que nos acompañemos en eso. Bueno, no sé qué más decirte, pero no sé, es maravilloso. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where